La autora es Naomi Klein, de este libro que se llama No Logos. Es una periodista canadiense. El libro fue editado en Canadá por Random House y acá en Barcelona por Paidós. No sé si es Paidós Buenos Aires o Paidós Barcelona, pero en todo caso también ha sido, igual que otros libros que comentamos en otras oportunidades hace tiempo, es también un bestseller. Y es curioso, la primera cosa que a mí me llama la atención es que siendo una periodista no tiene ninguna capacidad de síntesis, porque son, fíjate vos, casi 600 páginas, que yo estimo que se podría esto decir en 80 o 100 páginas, porque se está reiterando permanentemente. A mí me parece que no hay ahí, no sé qué te parece a vos, Carlota, un análisis sistemático. Me parece que el andamiaje conceptual es muy débil, tiene cosas muy dispersas y contradictorias. Pero en todo caso, ¿cuál es la tesis central que yo interpreto de este libro? La tesis central es que en países como Indonesia, como Filipinas, como China, Sri Lanka y otros países, Nigeria, en fin, se subcontrata, determinadas empresas subcontratan para que, y esto es una cosa que es la primera vez que me pasa, las marcas tan reiteradas y tan espantosamente aburridas que repite el tema de Nike, el tema de Barbie, el tema de Motorola, el tema de Calvin Klein, en fin, Reebok, etc. Y la tesis es que en estos países, y esto es absolutamente correcto, hay determinadas zonas en las cuales estas empresas subcontratan para que le hagan la producción, sea de zapatillas o sea de lo que fuera. Y entonces acá viene el problema. Dice, estas son zonas, es cierto que son zonas que están separadas, y dice que son como leprosarios, que están en cuarentena respecto al resto del país, y trabaja ahí gente en salarios o en sistemas de esclavos. ¿Y qué es lo que a ella le llama la atención y dice que son sistemas de esclavos? Que ahí no hay legislación laboral, de jubilaciones, de obras sociales, de salario mínimo, que hay franquicias aduaneras, no se cobran impuestos a la exportación, no se cobran impuestos a la importación. Y fíjate vos que ella se debería de preguntar, porque por ahí en algún momento dice que son en distintos países 27 millones de personas que trabajan así para una facturación aproximadamente de 200.000 millones de dólares. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué la gente va ahí y no se queda del otro lado del leprosario? Porque en verdad, desde mi perspectiva, el leprosario es del otro lado. Esto es, debido a toda la legislación que gente como ella, de izquierda, propone, jubilaciones obligatorias, redistribuciones compulsivas, ataques a la propiedad, empresas estatales, legislación laboral tipo salario mínimo y todo eso, hace que mucha gente se vaya a esto que ella llama leprosarios y tiene niveles de vida y salarios muy superiores a los del otro lado. Ahora, acá viene un punto, a mí me parece, Carlota, que es importante. Son tan canallas y tan bellacos, digamos, los sistemas, tan absurdos los sistemas que se emplean en el otro lado de ese llamado leprosario, que muchas veces contrarrestan las inversiones de capital y las medidas que se han aplicado en el otro lado. Digamos, trabajan para estos salarios libres abiertos. Los salarios hubieran sido 2, pero debido a que hay estas inversiones son 4. Sí. Pero resulta que los gobernantes después les pide a esta gente nuevos impuestos
o adoptan medidas, y para ilustrarlo también, tal vez de una forma más clara, digamos, que se incendia el país y por lo tanto esos beneficios desaparecen o disminuyen. O sea, sería mucho mejor la situación si no hubiera este otro lado del llamado leprosario, ¿no? Y después la carga, Carlota, como vos habrás visto, contra la marca, contra el marketing, contra la publicidad de esos productos. Y yo pregunto, ¿qué diablos hizo ella con ese libro? ¿Ella no quiere que se lo presente a ese libro? ¿Por qué hizo ese diseño que hay ahí y la gente de las editoriales y los que han publicado y han trabajado en esto han puesto así, no logos, en una forma tan clara y atractiva, si vos querés? Diseñada, además. Diseñada. ¿Y qué pasa con su marca personal, Naomi Klein? ¿Por qué no la borra? Porque no la borra porque es su marca precisamente y está vendiendo ese producto, ¿no? Así que... Ahora, esta reiteración que vos también, que yo también noté como abrumadora, ¿no? Y vuelta de nuevo con Nike, vuelta con este, y vuelta del otro, es porque se le agota la cantidad, es decir, quiere presentar, como vos decís, un libro de casi 600, 550 páginas como una investigación. Pero no es una investigación, es una reiteración ad nauseam de algo que ella quiere decir y que se puede decir, como bien lo ejemplificó Luis Balcarce, en 4 páginas. ¿Luis Balcarce escribió sobre esto? Sí, el paper se llama Tercermundismo Fashion, ¿no? Es decir, y a mí me parece que lo resumió muy bien y lo ocupó realmente unas 4 o 5 páginas, en donde está prácticamente todo. Claro, si no lo lees el libro no lo sabés, hay que leer el libro para darse cuenta que Luis Balcarce en 4 páginas pudo decir todo. Ahora, a mí me parece, no sé qué opinarás vos, Alberto, que esto es en realidad una nueva... Bueno, el enemigo son las empresas multinacionales, ¿no? En vez de agarrárselas con las empresas mismas, se la agarra en muchos casos con el logo, que es lo que identifica a una empresa con, digamos, el sello que la distingue de otras para venderla mejor. Que alguien tenga logo, como vos bien decís, ella misma se ocupó de que esto estuviese muy bien diseñado, la tapa, y su propio nombre también. Está vendiendo ella a través de un símbolo. Sí. Ella no es Naomi Klein, porque no entra en esto, porque además es gorda. Así que, señora gorda, que se resumió totalmente en unos cuantos simbolitos que llamamos letras, su manera de presentarse al mundo y vender sus ideas. Entonces, la venta de ella, ¿en qué consiste? En un ataque tremendo a esto que se llama multinacionales. Y yo diría que el encuadre de ella, como vos decís, casi no existe, es digamos, similar a la posición de los antiglobalización. Es decir, para ella las marcas, el logo, es, digamos, la quinta esencia de la globalización, lo cual es un disparate total y muestra, una vez más, que la gente que se formó en el periodismo no tiene formación prácticamente, porque los logos existen desde miles de años antes de Cristo, es decir, todo necesitó un símbolo para ser retransmitido de generación en generación, si no, no tendría, desde las religiones hasta el arte, se manejó siempre con logos, que en definitiva es dar a conocer. Ahora, el poder de las marcas, ella dice que el mundo está cubierto por todas estas marcas y ataca fuertemente las empresas que hay detrás de estas marcas por, como vos decís, las prácticas laborales, digamos, cómo se comportan en el mercado laboral, los residuos tóxicos, la crueldad con los animales, de golpe también. Es decir, una cantidad de cosas que vos podés encontrar en todos los textos antiglobalización. Lo que es interesante en este libro es la cosa paranoica, ¿no? Que a mí me pareció muy, muy curiosa. Es decir, todo este ataque de las multinacionales contra el mundo prácticamente, salvo el mundo desarrollado, por lo que dice ella, cree ella, está teniendo finalmente alguien que les va a hacer frente. ¿Y quiénes le va a hacer frente? Son estos grupos que se juntan
cuando hay reuniones de la G8 o movimientos de los organismos internacionales. Entonces ahí se junta un montón de gente que no tiene digamos, un partido político, ni tiene una forma de presentarse así, sino que es una red subterránea que hay en todo el planeta, según ella, que cada vez tiene más ideas, cada vez tiene más actividades y que se conectan por internet. Sí. ¿No? Y estos son los que van a luchar contra las marcas. Y es algo realmente que se acerca al delirio, y no puedo creer que lo lean realmente todo este libro alguien, salvo... Bueno, lo compran por lo pronto porque está muy vendido. Sí, 400... En el momento del segundo o tercer comentario había vendido 400.000 ejemplares. Lo que vos decís, eso del activismo, es curioso porque propone por ahí en uno de los capítulos que vayan activistas de Estados Unidos a Santo Domingo a pelear porque muchas de las universidades del Ivy League, o sea, las principales en Estados Unidos, hacen sus gorritos, sus remeras, ahí en Santo Domingo. Entonces que vayan a pelear estudiantes universitarios, propone ella, activistas, a Santo Domingo para desenmascarar esto, lo que ella llama un horror. Y atrás de esto está lo que hemos comentado tantas veces con vos, Carlota, el desconcepto de cómo se hace rica la gente o cómo aumentan los salarios. Y cuanto mayor sean las tasas de inversión y de capitalización, mayor posibilidades tiene la gente. En la medida que se hace el activismo y se ahuyenta eso, lo que se está haciendo es se está empobreciendo estos países. Porque en realidad, viste, cuando se hacen estas clasificaciones, y Klein las hace, países ricos y países pobres, yo creo que deberíamos de usar la terminología países que generan riquezas y países que generan pobreza. No son ricos o pobres porque Exacto. Sí. Y fíjate, Carlota, que ahí hay dos puntos, uno respecto a los sindicatos, otro respecto a las huelgas. Entonces dice, ahí los sindicatos tienen un papel prácticamente inexistente y las huelgas también en esas zonas. Yo creo que es interesante detenerse un minuto a ver, cuando estamos hablando de sindicatos, si queremos decir por sindicatos, asociaciones libres y voluntarias, eso desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de todos los liberales clásicos, tenemos que contestar, bienvenido. Claro. ¿Para qué tienen que ser los sindicatos? Para todo lo que quieran los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos tiene que haber? Lo que quieran los sindicatos. Esos son asociaciones libres. Puede ser para actuar en política, aunque hay gente que se desespera en eso, o para saltar a la garrocha, o para lo que quieran. Lo que no se puede tener son los sistemas patrocinados por Klein ahí en No Logos y que tenemos en la Argentina, por ejemplo, personerías gremiales que no tienen nada que ver con asociaciones abiertas, asociaciones libres, sino que son representaciones coactivas. O sea que determinado matón, si vos querés, representa compulsivamente a los demás. Y respecto a las huelgas, si se entiende por huelga el derecho a no trabajar, todos los liberales, desde que comenzó esta tradición de pensamiento, suscriben que es la contracara del derecho a trabajar. Claro. No trabajo porque no me da la gana, no necesito dar explicaciones a nadie. Ahora, la huelga, entendida como la entiende Klein y como se entiende en algunos lugares, como por ejemplo la Argentina, es el procedimiento por el cual se pretende estar y no estar al mismo tiempo en el puesto de trabajo. Y que el otro se la aguante además. Claro, entonces es un procedimiento intimidatorio y violento que no permite contratar a otra gente que eventualmente contrataría y estaría muy perjudicado si le ponen una barrera, digamos, de entrada. Y el solo enunciado de la existencia de esas normas supone un chantaje latente continuo, porque, es decir, la persona que puede decidir una huelga y tiene el monopolio para decidirlo, tiene en la mesa de negociación digamos una espada que el otro no la tiene, claro, de manera que no... También es, cuando ella recorre esto, yo me imagino una chica, ella cuando este libro se editó, ella tenía 30 años, trabajó 4 años sobre el libro, fue a algunos lugares, lo muestra también un poco como una proeza de ella, haberse metido en las zonas fabriles, ¿no es cierto? Sí.
cuenta que como ella vive en un loft, no puede contar que es un loft porque eso no lo entenderían en otro lado. Y yo digo que yo también. Sí, Si como lo describe ella, yo tampoco lo entendería. Y después quisiera que, bueno, tiene 26 años, empieza a recorrer el mundo, toma todas estas notas, todas similares en todas partes, porque lo que vos decís es exacto, es decir, no cumplen, dice ella, con las leyes laborales estas empresas, porque no respetan los salarios que las leyes fijan. Justamente porque existen esas leyes, esa gente está cobrando menos de lo que podría cobrar porque arma un marco jurídico que hace imposible que la tasa de capitalización aumente. Claro. Ahora, es tan marxista ella, aunque no debe saber nada de marxismo, pero digamos marxismo envasado que hay en casi todo el mundo, que repite, repite sistemáticamente hipótesis básicas, ¿no? Por ejemplo, los países poderosos versus los países pobres, ¿no? Después, una cosa que en el marxismo es un poco más sofisticado, por ejemplo, la teoría de conciencia de clase, más desarrollado por este filósofo político que fue Lukács, dice que una fuente de alienación del individuo es producir cosas que no sabe para qué, cuyo, digamos, cuando están completas, fabricar elementos que cuando estén completos el individuo no sabe de qué se trata o no sabe usarlo. Ahora, cuando Lukács esto lo decía un poco como la película de Chaplin, que el tipo que está digamos, en esa cinta que hay en las fábricas y pone los tornillos y nunca ve el producto completo, y él aducía a eso parte de, digamos, la alienación de la sociedad contemporánea, que una persona no haga todo el producto. Ahora, que en la actualidad todavía eso se diga, y que ella diga como algo que ella encontró, una operaria que fabricaba elementos de computación pero no sabía manejar la computadora, como un gran daño. Ahora, es de una imbecilidad realmente, y rayan en la locura, porque imagínate el óptico que hace una cosa para, qué sé yo, para un cohete que va a ir a Marte. Tal cual. En su vida va a ir a Marte. O un tipo que trabaja en una parte milimétrica de una turbina del avión, probablemente no puede hacer todo el avión. No. Eso me hace acordar, Leonard Reed escribió una vez un trabajo que fue muy citado por Stigler y Friedman, que se llama Yo, el lápiz, mostrando que no hay nadie en el mundo que pueda hacer un lápiz. Y empieza a elaborar sobre el caucho y sobre el acero que tiene eso, y sobre la madera, y sobre los transportes, y las cartas de crédito, y los bancos, y las minas de qué sé yo, en fin, y nadie tiene el dominio conceptual de todas esas cosas. Así que decir eso es, como decís, una pavada. Claro, ¿no? pero ella leyó en alguna parte eso del marxismo, entonces lo aplicó a esta chica que le dijo, sí, efectivamente, yo hago esa parte, pero no sé manejar la computadora. Claro, probablemente ella, estoy seguro, que escribió este libro y no pueda manejar una editorial. Claro. Y ni siquiera una prensa por ahí. Como nosotros escribimos y no tenemos la menor idea. Claro. Estamos utilizando y ella maneja su computadora, pero no debe saber cómo se fabrica un chip. Ahora, lo curioso, dice una o dos veces, muy al pasar, habla de las dictaduras que por ahí hay en estos países, pero yo creo que debería de poner eso en primer plano y decir, estas dictaduras, que significa el control de las libertades, el control de la propiedad, la invasión en las vidas, en las haciendas de la gente, que es lo que yo propongo, debería decir ella, eso es la definición de una dictadura. Entonces, en lugar de poner énfasis en esa parte, pone el énfasis en lo que llama leprosarios, de gente que libremente y voluntariamente va a trabajar ahí por salarios que seguramente son bajos en comparación con otros lugares. Con los de Toronto. Pero ¿cómo serían si no hubieran estado estas empresas? Ahora, hay otras dos cosas que, bueno, muchos son los conceptos, pero hay dos cosas que también se reiteran, y es la cuestión del dumping y la cuestión del monopolio, que tienen sus complicaciones, pero ella lo menciona así muy superficialmente, las políticas de dumping todo el tiempo. Yo creo que es interesante ver que dumping quiere decir venta bajo el costo. Suponete, tenés un producto que se vende en el mercado a 3.000 y los costos son 2.000 y todos un grupo estamos compitiendo y de golpe yo lo empiezo a vender a 3. Entonces la gente dice, eso es dumping porque es venta bajo el costo. Ahora,
Si era 3.000 el precio de mercado, suponete que los oferentes y las demandantes era 1.000.000. Yo tengo una cuota de eso, mi parte, mi empresa, vende 100.000, metele. Sí. Yo, cuando agote todo mi stock a 3, el resto sigue vendiendo como si yo no existiera. Claro. Esta es una opción. La otra opción es comprarme a mí y revender en el mercado. Por eso, en la época de la Alemania de Hitler, digamos, finalmente los alemanes dejaron de hacer dumping con el acero porque percibían que Estados Unidos compraba el acero y lo revendía en otros lados. Se estaba presentando un negocio. Entonces, no entiende lo que quiere decir dumping. Y después los ataques al monopolio mezcla, porque igual que vos señalaste recién, hago una nota a pie de página acá de los gases tóxicos, mezcla cosas, porque si hay gases tóxicos y hay monóxido de carbono, son invasiones a la propiedad y para eso el gobierno debe proteger los derechos. Pero ahí mezcla cosas distintas, ¿no? Y en el caso del monopolio, yo creo que es importante distinguir lo que es un monopolio natural, o sea, el que aparece porque es el mejor, suponete, en Sudáfrica, el que empezó con los trasplantes cardíacos, tenía el monopolio de sus manos y hacía el mejor trasplante en el mundo. Ahora, si hay barreras, y este tiene un mercado cautivo y no deja que entren otros médicos, es un monopolio artificial. Y ningún liberal está de acuerdo con los monopolios artificiales, pero los monopolios naturales son condición del progreso. Vos, mañana, descubrís algo en la fundación, pensás en algo, sos monopólica de eso hasta que otro compita con vos. De manera que si hubiera una ley antimonopólica, es una ley que dice que nadie puede descubrir nada a partir de mañana. Entonces, y esta confusión que vos decís, que es exactamente se hilvana con tu primer comentario, es decir, lo que esta señora tiene es la falta de un marco teórico. Entonces toma algunas cosas del marxismo, después tiene un antinorteamericanismo furibundo, este marxismo medio florido, pero le falta un marco. Y como le falta un marco conceptual del cual deduce, que explique las cuestiones que ella fue viendo y que tan largamente describe, entonces te da la sensación de que se sobreponen argumentos y que no conoce cuál es el problema que hay, por ejemplo, el de la propiedad privada detrás de esto. Claro. Entonces se larga a decir y después entra con otro argumento en donde, fíjate, dice toda suelta de cuerpo que en México las operarias tienen que mostrar su paño menstrual para que le renueven 28 días más el contrato de trabajo. Vos conocés México. Es decir, no sé cuánto, pero sé que lo conocés, yo también lo conozco. Si eso pasó alguna vez, es imposible, totalmente imposible, hacerlo general para todo México. Es decir, eso no existe, además nadie podría probar que eso efectivamente le pertenece a una persona. Es decir, que es una mezcla de periodismo amarillo con aires, con tufillo intelectual que engarza con esta cosa antiglobalización. Claro. Eso es lo único que hay. Claro, y fíjate que, vinculado con lo que vos decís, estas zonas en los distintos países, una persona que está trabajando ahí, y por ahí suponete que le dicen, yo le voy a pagar 1.000, y llega a fin de mes y le pagan 800, es cierto que tiene reducida su posibilidad de cuestionar el tema en los tribunales, porque está en un contexto de un país absurdo. Claro. Es eso lo que deberían de atacar. Entonces, yo he visto otros documentos que en estos lugares las empresas o los subcontratistas que van ahí le pagan una comisión, entre comillas, al gobernante para que los dejen trabajar ahí. El problema no es que los dejen trabajar ahí, el problema es la comisión. La comisión. El problema es el absurdo de estos sistemas patrocinados por los socialistas. Ahora, ella, si en Canadá pasase una de esas cosas, ella sería activista en contra del gobierno de su país, ¿no? Si esa falta de seguridad jurídica, si ese grado de corrupción existiese en su Canadá de origen, ella no se le ocurriría ir a ver el fenómeno, sino que buscaría las causas de eso en el propio sistema de gobierno. Porque tiene un sistema institucional civilizado. Civilizado, claro. Pero ella, en el caso de ella como otros, tiene tal desprecio interno por los países pobres que hacen una descripción casi te diría
realismo mágico de lo que sucede ahí sin buscar la cuestión seria, la cuestión fundamental. Las causas. ¿Existe Estado de Derecho?